OMS está preocupada porque cree que esto se debe a que se vacunó menos niños contra el sarampión durante la pandemia de COVID, ya sea porque los padres no querían llevar a los bebés a los hospitales para la primera dosis, ni al jardín de infantes donde se pone la segunda. Pero la falta de vacunación continúa y crece el temor de que esté penetrando el discurso antivacuna en los padres. El sarampión puede ser una enfermedad grave a cualquier edad. A menudo comienza con fiebre alta y sarpullido, que normalmente desaparece en 10 días, pero las complicaciones pueden incluir neumonía, meningitis, ceguera y convulsiones. 1 de cada 5 enfermos de sarampión necesita ser hospitalizado. La Organización Panamericana de la Salud también está preocupada por la baja tasa de cobertura de vacunas que se está presentando en el continente americano. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Me alegra estar con ustedes, me emociona compartir con ustedes un momento, saber que están allí viéndonos, comentando y compartiendo las noticias que damos, porque en Blue le ponemos cara a la radio. Sobre la decisión de la Corte Constitucional en el atentado del Club El Nogal, habla el apoderado Mauricio González. La Corte Constitucional, al dejar sin efecto la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema y a la vez del Tribunal Superior de Bogotá, que había declarado la responsabilidad patrimonial del Club El Nogal, lo que hace en últimas es decir que el Club El Nogal no es responsable civilmente de los daños ocasionados por el atentado del carrobomba del Club El Nogal en esta fecha de febrero de 2013. En primer lugar, el Club El Nogal fue víctima, fue el blanco contra el cual se dirigió el atentado, evidentemente, y no dejaba de ser paradójico que la víctima se convirtiera en responsable en solidaridad o en responsabilidad de tipo solidario con el victimario. Eso es lo primero. En segundo lugar, quiero expresarle un sentimiento de respeto, de solidaridad con todos los familiares de las víctimas que murieron o que sufrieron lesiones ese día del atentado. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El de anoche fue particularmente un discurso muy duro. Llegó el presidente 5 horas tarde, volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia, dijo que las protestas o movilizaciones no son contra los magistrados, sino exigiendo que haya decencia en las decisiones, que es la palabra, lo de la decencia que el presidente Petro repite una y otra vez. En el discurso también explicó su decisión de modificar el presupuesto de este año, 2024, la gran jugada que tiene de por medio la asignación de recursos, 13 billones de pesos para obras de infraestructura, motivo de la amenaza de parálisis. Y dice el presidente Petro que la inversión pública ha servido para valorizar predios de la gente más rica de Colombia. El presidente en ese plan permanente de dividir y que funcionarios del gobierno que están en sus cargos desde hace años, desde el gobierno anterior, estaban chantajeando la inversión para educación con la financiación de carreteras, por ejemplo, y mencionó al poblado en Medellín o en el norte de Bogotá, que por eso decidieron cambiar el tema de vigencias futuras. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 10 de la mañana, 4 minutos, ya les vamos a contar la historia de la primera cabeza que rueda del gabinete del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por un video que se hizo viral en redes sociales. En principio, ese es el motivo, no se descarta que haya algo más de fondo. Antes, 10:05, vamos a Caracas. Se siguen conociendo detalles de la detención de Rocío San Miguel, que sigue sin aparecer. No hay video, no hay foto de esta defensora de los derechos humanos detenida por el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, le incomoda al gobierno de Nicolás Maduro que el mundo cuestione o critique el caso de la destacada conocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, que finalmente terminó encarcelada en la sede de la policía política acá en Caracas, la cárcel de Helicoide al suroeste de la capital. El primer reclamo fue hacia Estados Unidos, cuyo gobierno señaló que sigue muy de cerca el caso y está muy preocupado por su detención, algo que el canciller venezolano Iván Gil respondió acusando a Washington de amparar y proteger a autores de actos de terrorismo, pues se trata de personas, decía el canciller, que han confesado sus
sus crímenes, agregando que la conspiración viene de Colombia y de Miami. Luego, la Fiscalía venezolana, Ricardo, cree que hay una feroz campaña internacional contra el sistema de justicia por parte de quienes amparan intentos de magnicidio y golpes de Estado. Todo esto, te repito, es la respuesta del chavismo a las críticas internacionales por esta detención de Rocío San Miguel, que, como tú dices, no ha habido fotografías ni imágenes, solo información de los mismos custodios, que dice que está allí en el helicoide, le han informado a la defensa y que, recordemos, terminó pues acusada de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Un proceso judicial que comenzó con muchas irregularidades, según lo narrado por los propios abogados, que al final no pudieron defenderla en la audiencia de presentación, pues no se les permitió el ingreso y terminó, creen ellos, con defensores públicos, y es esa justamente los cuestionamientos de ONGs y gobiernos del mundo que molestan al chavismo. Esto decía uno de los abogados de Rocío San Miguel. No, acceso a las actas no vamos a poder tener porque evidentemente no ostentamos ninguna cualidad en el expediente. Entendemos que fue con una defensa pública, como ha sido práctica común. Esto es un patrón de conducta que se ha reiterado en múltiples procesos. O sea, la intención del Estado de alguna manera llevar adelante estas investigaciones en el más absoluto oscurantismo. La idea es que no se tenga acceso al expediente durante la fase preparatoria del proceso penal, de manera que no haya un abogado que pueda antagonizar las afirmaciones que hace el Ministerio Público. Adicional a Rocío San Miguel, que termina encarcelada, te repito, Ricardo, en el helicoide, su expareja también fue imputado por varios cargos similares y enviado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar al este de la ciudad. Mientras que su hija, su ex esposo y sus dos hermanos, que también estuvieron detenidos por 2 días, terminaron con libertad condicional, con presentación periódica en tribunales, prohibición de salida del país y prohibición de hablar con los medios de este caso. Ricardo. 17 minutos, quitándose la careta y quedando expuesta a la dictadura de Nicolás Maduro. 17 en Washington. Juan Camilo, tiroteo a esta hora. Hay varios policías heridos. Una escena activa, Ricardo, informan las autoridades, de hecho realizaron un cierre de 3 vías en los alrededores. Esto es un barrio en una zona que es conocida como Anacostia, que hay que destacar que está azotada por la criminalidad aquí en la capital de los Estados Unidos y se presentan constantes tiroteos entre pandillas. Lo que reporta la policía es que al menos 3 oficiales resultaron heridos hasta el momento, no cuentan con heridas de gravedad, pero es una situación activa. El sospechoso aparentemente se encuentra en el interior de su casa disparando. No hay claridad todavía de los motivos del tiroteo, si fue que las autoridades llegaron para realizar algún tipo o para ejecutar algún tipo de orden de allanamiento. En algunos minutos se espera que estén dando mayores detalles a los medios de comunicación, Ricardo. 18 minutos, vamos a España. Hay un operativo en contra de mal llamados hinchas del Deportivo Cali, sí, del Deportivo Cali de Colombia, que el año pasado atacaron de manera violenta a simpatizantes del América en territorio español. Enrique. Fue el pasado 16 de junio, después de un partido disputado entre las selecciones de Colombia y de Irán, un partido amistoso, repito, en Valencia. Pues bien, al terminar, los aficionados del Deportivo Cali agredieron a varios seguidores del América de Cali. El motivo, cuenta la policía hoy, fue portar una bandera de dicha afición con la imagen de un fallecido en una pelea entre ambas hinchadas. Pues bien, en ese ataque se emplearon armas blancas y objetos contundentes y además se produjo el robo de pertenencias de los aficionados rivales, como esa bandera, teléfonos móviles o joyas. Pues bien, la policía a lo largo de estos meses ha ido realizando un número de detenciones. En total son 12. Ha investigado a personas que estaban en Palma de Mallorca y Valencia, y la última de esas detenciones se ha producido en las últimas fechas en Madrid. Todos los detenidos son sospechosos de delitos como robo con violencia y delito de odio. Han quedado en libertad provisional tras declarar ante el juez y están pendientes de la celebración de un juicio, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Lo grave de todo esto es que si usted deja prosperar la teoría de que es la vida de los señores pescadores en el Pacífico o es el ambientalismo, entonces con eso mismo es un dilema falso. Pues nos devolvemos en todo. Nos devolvemos en todo. Si tú acabas con las especies de tiburón porque coman ahora, se quedarán sin nada de qué comer mañana.
De acuerdo. Eso fue lo que dijo. Pero lo más grave, Néstor, es el impacto que tiene sobre el océano, porque no sé si ustedes han escuchado en alguna oportunidad, los tiburones son conocidos como los grandes enfermeros o los grandes médicos del océano. Primero, porque son los más grandes depredadores, y en segunda medida porque ellos funcionan como una especie de termómetro, se comen a las especies que están más débiles, que están enfermas, regulando de esa manera la salud del océano. Lo interesante aquí es que para las comunidades es mal negocio generar la extinción de estas especies, que pueden ser fuente además de ecoturismo y de unos recursos más sostenibles. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A 8 días de que la Corte Suprema de Justicia se vuelva a reunir para intentar elegir una fiscal general de la Nación, no baja la tensión. A la discusión se metió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington está haciendo un pronunciamiento en dos sentidos. Por un lado, pidiéndole a la Corte que elija ya el primer reemplazo en propiedad de Francisco Barbosa, porque la falta de una persona titular podría debilitar el sistema. Sale el secretario de Cultura de la alcaldía de Federico Gutiérrez por cuenta de un video que le filtraron en redes sociales y que lo dejó muy mal parado. Héctor. Pues Ricardo, ha generado toda una polémica las declaraciones del secretario de Cultura de Medellín, Manuel Córdoba, sobre su nombramiento y sobre todo su inexperiencia para asumir este encargo hecho por el alcalde Federico Gutiérrez desde el 1 de enero, donde en un foro en la Universidad de Antioquia aceptó que ni siquiera conoce cómo funciona una biblioteca, porque según él lo pusieron ahí para que solucione especialmente los chicharrones de contratación, así no conozca nada del sector cultural, porque según él, Fico sacó 700.000 votos. Escuchemos al secretario Córdoba. Fico fue el que me dijo, yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos. Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales. Yo sí puedo pecar en de pronto escacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. Pero lo que no me puede escachar en la contratación. Pues como me dice Fico, a mí, pues, huevón, ya ganamos las elecciones y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista y que me fascina el vallenato, porque yo sé que por eso no me van a bajar, porque puedo decir lo que quiera. Al conocer este video que circula por redes sociales, Ricardo, y donde fue criticado ese nombramiento, pues a través de su cuenta en X, el propio alcalde Federico Gutiérrez ha señalado que le ha pedido la renuncia a Manuel Córdoba como secretario de Cultura, en donde advierte que siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Cuando le ofrecí ser el secretario, le expresé la responsabilidad que sentía en el sector cultural de Medellín, que viene tan aporreado. Siento una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvimos y por eso tiene la responsabilidad de que cada responda por el mandato que le ha dado y por ese ser secretario de Cultura para venir a responder a las necesidades que, como usted advierte, ha estado en medio de escándalo la Secretaría de Cultura, especialmente por el no pago a funcionarios que por ejemplo, no trabajaron en el Festival Miradas y que no les han pagado, alrededor de 60 personas que todavía están esperando su pago. Así que el primero que se cae de la administración de Federico Gutiérrez, Ricardo. Yupis y gomelos. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, explicó su frase en Buenaventura. Yo soy yupi porque yo soy una mujer privilegiada que pudo acceder a la educación, pública, y eso me da una situación de privilegio, pero yo no he sabido lo que es acostarme a dormir sin comer y no sabía lo que era la vida en Buenaventura hasta que fui a verla, y de verdad, para hablar de esto hay que ir a Buenaventura a verlo. Allá la gente es muy amable, muy cordial, muy enérgica y muy vital a pesar de sus situaciones. Y ese es el debate, es una crítica al método que se ha dado siempre para tomar decisiones de política pública. O sea, aquí estábamos discutiendo un decreto y además yo tengo que decir, ahí yo no estoy hablando con odio, estoy hablando con indignación, con la indignación que me dio ver 3 días con sus noches, la manera en cómo la gente negra del Pacífico vive con menos de 20.000 pesos de ingresos diarios en unas condiciones infrahumanas de miseria, de pobreza, de exclusión, de racismo. Hablé desde la empatía que me genera comprender el contexto de la injusticia en la que viven, y creo que es lo que todos los gobernantes deberían hacer. Sigan esa entrevista en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
Hombres armados llegaron a la medianoche en motocicletas hasta la cabecera del municipio de Ansermanuevo, en el norte del departamento del Valle, y allí atacaron a disparos a un grupo de personas que se encontraba en una taberna del municipio. El ataque dejó 3 muertos, 2 mujeres y un hombre. También resultaron heridas 3 personas que fueron atendidas en un hospital de la región. En la reacción, la policía capturó a 2 hombres que harían parte de la banda de sicarios. Según la policía, este ataque armado es consecuencia de una disputa entre bandas dedicadas al tráfico de drogas en el norte del Valle del Cauca, la banda Los Flacos, que delinque en Cartago, y la banda Nueva Generación, que delinque en el municipio de Ansermanuevo. Preocupación que expresó en las últimas horas el Consejo Gremial, que reúne a 32 gremios económicos del país y que en las últimas horas se unió para sacar un comunicado conjunto expresando su preocupación por la incertidumbre generada ante el decreto reglamentario del presupuesto general de la Nación, la no desagregación del mismo y los 12.5 billones de los 16.7 billones del presupuesto del sector transporte, que quedaron enmarcados en una gran partida global para inversión en proyectos de infraestructura concesionados y de obra pública, pero en donde no aparecen desagregadas, especificadas, nombradas con nombre propio, valga la redundancia, las famosas vigencias futuras, contratos de deuda a largo plazo que adquiere la Nación para financiar obras de infraestructura y cuya sola idea de no llegar a ser honradas genera un enorme temor entre inversionistas, empresarios, desarrolladores de proyectos y bancos, pues le quita seriedad al Estado colombiano, le resta credibilidad como buena paga y afecta la calificación crediticia del país. El ELN finalmente levantó el paro armado que tuvo durante los últimos días. Fueron 5 municipios que estuvieron sitiados. Ya hay desplazados decenas de familias de una comunidad, se llama Chambacú, queda en el municipio de Sipi, que tuvieron que salir huyéndole a la guerra. Hay enfrentamientos de este ELN con el clan del Golfo. Están miles de personas allí, todavía sin comida, sin alimentos, encerrados en medio de los combates del ELN. Diez, 18 minutos, W Bernal, ¿a qué debemos el resurgimiento de Bob Marley? A que va a ser uno de los álbumes importantes de este año. Se lo digo por una cosa. A ver. Los adolescentes están volviendo a escuchar reggae y están volviendo a escuchar Bob Marley. Claro. Y me parece muy llamativo. Y es muy importante además que vean la película que se estrena el día de hoy, que se llama justamente así, One Love. Debe ser por la eso. Historia de Bob Marley, de uno de los de las épocas, de las temporadas más importantes en la vida de este cantante. Y obviamente la banda sonora, el álbum, pues va a ser espectacular, lleno de los éxitos de Bob Marley. Va a tener canciones de muchos de sus álbumes más importantes, entre ellos esa canción obviamente que es la que le da título a la película, One Love. Es una película en donde se habla de todo lo que hizo Bob Marley desde el intento de asesinato en su casa en Kingston en 1979. Se acuerda que 2 días después estaba cantando en un concierto, herido y todo, pero fue a cantar en un concierto que se llamaba Smile Jamaica. Después, en su estancia en Inglaterra, donde grabó un álbum muy importante que se llama Exodus, el regreso a los escenarios de Jamaica para un concierto que se llamaba One Love, un concierto por la paz en el 78, y todo lo que sucedió después hasta el día de su muerte en 1981. Así que es una de esas películas que todo el que le gusta el reggae y no tiene que ver, tenemos que verla para que vean la historia de la leyenda más grande que ha tenido. La vida de el profeta. Exactamente, Bob Marley. de Bob Marley. 10:19, Víctor, en la economía hasta ahora, ¿qué cifras tenemos? Cifras negativas de la industria y del comercio. Ricardo, en diciembre la producción de la industria manufacturera cayó, se contrajo 6,8% y en todo el año pasado, en 2023, la industria tuvo una contracción del 4,9%. De otro lado, las ventas de los comerciantes minoristas en diciembre bajaron, decrecieron 4,7% y todo el año pasado tuvieron una contracción del 6,5%. 2 sectores que prácticamente están en recesión, les fue muy mal el año pasado y este es el preámbulo, Ricardo, a las cifras de todo el crecimiento de la economía que mañana estaremos conociendo desde el DANE.
Sobre la decisión de la Corte Constitucional en el atentado del Club El Nogal, habla el apoderado Mauricio González. La Corte Constitucional, al dejar sin efecto la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema y a la vez del Tribunal Superior de Bogotá, que había declarado la responsabilidad patrimonial del Club El Nogal, lo que hace en últimas es decir que el Club El Nogal no es responsable civilmente de los daños ocasionados por el atentado del carrobomba del Club El Nogal en esta fecha de febrero de 2013. En primer lugar, el Club El Nogal fue víctima, fue el blanco contra el cual se dirigió el atentado. Son las 10:21, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Va la ofensiva de la oposición a esta hora rumbo a Washington a sostener reuniones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo, contrarrestar las visitas que la semana pasada hizo el petrismo, según las cuales en Colombia, y esta es la teoría del presidente, se está fraguando un golpe de Estado en su contra. Andrés Carmona. Y es que este numeroso grupo de congresistas del Centro Democrático viaja a esta hora a Washington, D.C. con el propósito de adelantar reuniones en lo que ha sido esta pelea jurídica internacional entre la oposición y la bancada de gobierno, y que ha llevado incluso a que posterior a reuniones del Pacto Histórico con el secretario de la OEA, Luis Almagro, con integrantes de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dieran diferentes comunicados en los que se habla de golpe blando o incluso llamando a la Corte Suprema de Justicia a acelerar la votación de fiscal general. La senadora Paloma Valencia. Porque no es posible que las entidades internacionales estén teniendo la idea de que en Colombia lo que hay es un golpe de Estado, cuando lo que hay es la presión indebida de un presidente que tiene a su hijo investigado penalmente, a su hermano y a su campaña investigados penalmente, y está presionando de manera indebida a la Corte Suprema de Justicia para elegir una fiscal de su terna. Parece muy grave además que con las banderas del M19 pretendan asustar a los magistrados. En la agenda que adelantarán los congresistas de la oposición no solo tendrán reuniones con el secretario de la OEA, Luis Almagro, o con integrantes de la CIDH, sino también con congresistas demócratas y republicanos, en lo que ellos han considerado una relación permanente entre el Parlamento de los Estados Unidos y la República de Colombia en defensa de las instituciones y la democracia. Y cambiamos de tema porque el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, mucha atención, no aceptó los cargos en el juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en su contra por participación indebida en política. Los detalles de esta noticia, Damián Landines. Los saludos desde la Procuraduría en el centro de Bogotá, donde hace más de una hora arrancó el juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El exmandatario municipal no aceptó los cargos de participación indebida en política, un proceso que inició en 2022 cuando Quintero publicó varios videos y fotos apoyando la campaña Petro Presidente. El Ministerio Público habló también sobre mensajes del exalcalde de Medellín en los que mostraba su preferencia política por algunos candidatos de la coalición del Pacto Histórico. Hay que recordar que uno de los videos más recordados fue cuando Quintero apareció diciendo el cambio en primera. Para el ente de control, esa publicación fue una clara alusión a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ahora avanza el juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín aquí en la Procuraduría. Y el Frente de Guerra Oriental del ELN reiteró que respalda el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla. Esta estructura es una de las más grandes de ese grupo ilegal y dice que no es una rueda suelta. Mateo Piñeros. El Frente de Guerra Oriental tiene una fuerte presencia en el departamento de Arauca. En esa zona del país siguen cometiendo varios delitos, especialmente secuestros, y además tienen una confrontación con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Es por esto que desde algunos sectores han cuestionado la voluntad de paz del frente y si realmente están acatando las órdenes del Comando Central. Según esta estructura, van a seguir cumpliendo con todos los compromisos acordados en la mesa de conversaciones. Nuestra comandancia existe, hay una unidad y cohesión orgánico-política. En este momento, todo el organismo nacional y las estructuras del ELN tenemos una sincronización. Arauca es la zona del país donde más secuestros se registraron durante el año pasado. Allí el ELN también interceptó recientemente una misión humanitaria de la Defensoría para llevarse un grupo de menores liberados por las disidencias.
Estás escuchando Blue Radio. Estamos a punto de volver a los debates de la reforma a la salud en el Congreso de la República y en ese contexto es que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia que antes de que termine este mes de febrero se pagarán las deudas con las EPS. El anuncio lo hace en medio de una audiencia en Cali donde dice el ministro que le van a pagar a las EPS para que no digan que no les han pagado o que no tienen recursos para suministrar medicamentos, como si la crisis financiera fuera una excusa en los problemas de atención. Confiesa además Jaramillo los planes con nueva EPS, la primera que se transformaría en gestora de salud y vida si se aprueba la reforma. Asegura el ministro que es fundamental que esta EPS tenga el 50% de acción del Estado y el resto de cajas de compensación, que al final son entidades sin ánimo de lucro, y que dice él es la manera de garantizar que la plata de la salud no enriquezca a un privado. Además, anunció que habrá un subsidio a todo nivel para los famosos CAPS, los centros de atención primaria en salud, incluido para el pago de salarios a médicos y la adecuación de infraestructura si así lo requieren. El fútbol está listo para tomarse la capital del soccer. Colombia será recibida en un amistoso el próximo 8 de junio ante la selección de los Estados Unidos en el FedEx Field del estadio de los Washington Commanders, el equipo de fútbol americano, una plaza que queda afuera de Washington, pero que aún hace parte de su área metropolitana, o el DMV, como se le conoce. Es la primera vez que Estados Unidos jugará en la capital de la nación desde el 2012. La razón por la que queremos jugar con Colombia es porque es uno de los mejores equipos en el mundo ahora mismo. Eso dijo el técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter, quien además hizo una revelación en medio de elogios al guajiro Luis Díaz, el delantero del Liverpool. Dijo: por poco llega al Columbus Crew, el equipo que Berhalter dirigía en la MLS. Recordemos que en la Copa América Estados Unidos está en el grupo C junto a Uruguay, Panamá y Bolivia. Colombia está en el D junto a Brasil, Paraguay y otro equipo por definir entre Costa Rica y Honduras. Y no se descarta que si se alinean los resultados podamos encontrarnos en cuartos de final con Estados Unidos. No está funcionando el mecanismo de monitoreo y verificación de ese proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Evidentemente, llegan tarde las quejas y no se conoce ninguna resolución. Por eso, son interesantes las voces como la del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, que está proponiéndole al gobierno y a los grupos armados un cese del fuego multilateral que incluya pactos directamente y de las mismas condiciones con el ELN y con las disidencias de alias Iván Mordisco. Pero hablando del ELN a propósito, hoy el país está a la espera de que ese grupo entregue el listado de los secuestrados que mantiene en su poder y sobre todo que anuncie la fecha de su liberación, que debería ser de inmediato, teniendo en cuenta que hace una semana sus delegados firmaron un acuerdo para abandonar la terrible práctica del secuestro extorsivo como macabro mecanismo de financiación. La noticia del momento aquí en Blue Radio. El sarampión era prácticamente una enfermedad erradicada en Europa y ahora las cifras son preocupantes. Si en 2022 apenas se registraron 941 casos en todo el continente, en 2023 la cifra de contagiados subió a 42.200, con 21.000 personas hospitalizadas. La OMS está preocupada porque cree que esto se debe a que se vacunó menos niños contra el sarampión durante la pandemia de COVID, ya sea porque los padres no querían llevar a los bebés a los hospitales para la primera dosis, ni al jardín de infantes donde se pone la segunda. Pero la falta de vacunación continúa y crece el temor de que esté penetrando el discurso antivacuna en los padres. El sarampión puede ser una enfermedad grave a cualquier edad. A menudo comienza con fiebre alta y sarpullido, que normalmente desaparece en 10 días, pero las complicaciones pueden incluir neumonía, meningitis, ceguera y convulsiones. 1 de cada 5 enfermos de sarampión necesita ser hospitalizado. La Organización Panamericana de la Salud también está preocupada por la baja tasa de cobertura de vacunas que se está presentando en el continente americano. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Necesitamos usar de la mejor manera posible los recursos. No se pueden malgastar.
Estoy hablando de todos los recursos, los existenciales, los sociales, los materiales, todos. Para ello es importante tener orden, es decir, poder generar las relaciones de coordinación, poder permitir que se comprenda rápidamente las situaciones. No dejes que el caos entre en tu vida. No permitas que todo se desbarajuste hasta el punto que tú no sepas dónde estás, cómo puedes salir adelante, qué vas a hacer, porque eso implica un malgastar los recursos. El orden no es una imposición, el orden no es cercenar experiencias, el orden es lograr generar patrones que nos permitan usar todos los recursos de una manera más rápida, más racional, más efectiva. El orden es una oportunidad. Depende de la disciplina, depende de la capacidad de organización. Hoy te quiero invitar a ti que estás allí a que construyas esos patrones de orden que te permiten o que te permitan salir adelante. Tú sabes. Hoy en Mañanas Blue, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica habló sobre la práctica de pesca en el Pacífico colombiano y la aleta de tiburón. La prohibición del aleteo se mantiene y estamos de acuerdo, somos un gobierno que busca y protege la biodiversidad. Que eso era clasista y racista y que eran gomelitos, yupicitos de Bogotá los que estaban tomando las decisiones. Lo que es clasista y racista fue haber adoptado en 2021 un decreto de espalda al Pacífico de manera inconsulta con las comunidades, desconociendo la realidad. Y la realidad es que hay 65.000 familias que viven de esto. En todo de Buenaventura hay 4.500 platoneras y ahumadoras a las que un decreto que no consultó la realidad porque le pareció que no tenían por qué preguntarle a los negros ellos cómo viven su vida diaria, puso a estas platoneras a correr y a sentirse que estaban en la ilegalidad y a ser criminalizados cuando realmente ellos no son los que están depredando a ningún tiburón, no quieren hacerlo. Ellos son los principales cuidadores del mar y de su territorio. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Me alegra estar con ustedes, me emociona compartir con ustedes un momento, saber que están allí viéndonos, comentando y compartiendo las noticias